Mucho gusto, nosotros somos los integrantes del Mesón 2, Cori Zavala, Elian Chicas, Fernanda Hernández, Dafne Andino, y les vamos a hablar acerca del complejo teniasis cisticercosis. Siguiente, por favor. El complejo teniasis cisticercosis es un problema de salud pública que se establece en lo que son los países en desarrollo, tanto en lo que son las áreas urbanas como las áreas rurales. Debido a las deficientes condiciones sociales, económicas, culturales y de crianza no tecnificada específicamente de los cerdos en las zonas endémicas, y por otra parte también por lo que es el aumento reciente de los grandes movimientos de los refugiados y la inmigración masiva de individuos provenientes de áreas endémicas. Esto ha ocasionado un aumento en la frecuencia de lo que es la teniosis cisticercosis en países desarrollados, donde esta entidad, o sea, antes era como raro en las últimas décadas. Tomando en consideración que la crianza de cerdos es una alternativa de producción cada vez más rentable y competitiva en el país, el consumo de esta ha ido aumentando poco a poco, y no solamente en Honduras, sino también en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que va haciendo? Bueno, que la porcicultura sea un excelente negocio para los hondureños. Y es por estos motivos que es muy importante abordar y comprender el tema. Y para que podamos comprender de lo que nosotros vamos a hablar, les voy a exponer lo que es el objetivo general y nuestros objetivos específicos. Y nuestro objetivo general es describir el complejo patológico de la teniasis cisticercosis desarrollada por el cesto Taenia solum, englobando características como las vías de transmisión, fuentes de infección y su influencia en el ser humano. Ahora, los objetivos específicos. Vamos a definir primeramente el ciclo de vida que realiza Taenia solum en el desarrollo del complejo de la teniasis cisticercosis y caracterizar la prevalencia de la teniasis y las técnicas de diagnóstico empleadas para su detección. Y también detallar los signos y síntomas de la teniasis, el tratamiento recomendado y las medidas de prevención y control para contrarrestar esta enfermedad. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco para que podamos entender qué es el complejo teniasis cisticercosis. Bueno, esta es una zoonosis desatendida, o sea, descuidada, no prevista con anterioridad, causada por el cesto Taenia solum. Y esta se asocia a las prácticas tradicionales de la crianza de cerdos, malas condiciones sanitarias e higiénicas, la ignorancia y la pobreza también de la población. ¿Cuál es el agente causal? Bueno, Taenia solum es el helminto causante del complejo teniasis cisticercosis. ¿Y cuál es su fuente de infección? Bueno, puede ser a través de la carne de cerdos con cisticerco poco cocinada, y también cuando ingerimos alimentos o agua contaminada, o también por la vía fecal oral cuando la higiene es deficiente. Vamos a hablar acerca del ciclo biológico o el ciclo de vida de este helminto. Los humanos son los únicos huéspedes definitivos. En primer lugar, los huevos o los proglótidos grávidos se excretan con las heces y pueden sobrevivir de días a meses en el medio ambiente. En el caso de Taenia solum, los cerdos se infectan al ingerir vegetación contaminada con huevos o proglótidos grávidos de este helminto. En el intestino del cerdo, las oncóferas eclosionan, que esta es la primera etapa larval de este helminto. Se van a desplazar por lo que es el torrente sanguíneo y van a invadir la pared intestinal y migrar a los músculos estriados, al encéfalo, al hígado, y aquí es donde se van a convertir en cisticercos, que un cisticerco puede sobrevivir varios años en este animal. Los seres humanos se infectan al ingerir carne infectada, cruda o poco cocida, como hablábamos en la diapositiva anterior. Y en el intestino humano, el cisticerco se va a desarrollar durante 2 meses hasta convertirse en una tenia adulta que puede sobrevivir durante años. Las tenias adultas se van a adherir al intestino delgado por su escólex y van a residir en el intestino delgado. Es importante mencionarles que se puede producir autocontagio al ingerir huevos por la vía fecal oral. Ahora, ¿cómo se manifiesta el complejo teniasis cisticercosis?
O sea, ¿cuál es la parte clínica de esta enfermedad? El parásito se fija al intestino delgado por medio de las ventosas y además por los ganchos, que van a generar irritación mecánica en la mucosa intestinal y rara vez inflamación. Ocasionalmente se ha descrito obstrucción intestinal tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y pues esta se va a caracterizar por presentar síntomas leves e inespecíficos, como lo es dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento. Y estos van a aparecer 8 semanas después de haber ingerido la carne que contenga cisticercosis. También se pueden generar casos de neurocisticercosis presentando síntomas como son la epilepsia, cefalea, déficit neurológico focal, también el déficit cognitivo, el dolor radicular, la debilidad muscular, pero esto a nivel sensitivo, y también el trastorno de esfínteres. Hablando un poco acerca de la prevalencia de lo que es la teniasis cisticercosis, esto pues va a depender de lo que son los hábitos higiénicos y el consumo de carne de cerdo con cisticercosis, o también el consumo de agua o vegetales que van a estar contaminados con los huevos de Taenia solium. También va a depender de la crianza de los cerdos en libertad, cómo ellos son criados, ya sea en ganados, en las afueras, qué sé yo. También a la ausencia del saneamiento ambiental, el tratamiento antiparasitario, que es muy poco atendido, las campañas de educación comunitaria, y la verdad es que este es considerado un problema de salud pública en países de nuestra misma región de América Latina, África y Asia. De hecho, según las cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de los 50 millones de personas afectadas en el mundo por epilepsia viven en países con ingresos bajos, o sea, pobreza, siendo la larva de Taenia solium la causa de hasta el 30% de los casos de epilepsia en muchas zonas endémicas, donde los humanos tienen convivencia con los cerdos. 30% definitivamente es un rango muy alto de prevalencia. Saben, en China se han reportado cerca de 1.6 millones de portadores de la fase adulta con cisticercosis, de hasta 3 millones de infección. Y con respecto al norte de la India, también se han revelado una cero prevalencia general en la zona urbana de un 3.48% y en la rural de 4.64%. Creo que vemos otras de esas infecciones del mito en las que creemos que solo en las zonas urbanas o rurales, o las empezamos a clasificar que solo en ciertas zonas se pueden dar, pero creo que con eso es más que suficiente que no. Y sin embargo, también se encontró mayor prevalencia de cisticercosis porcina en América Latina, en lo que son Guatemala, Honduras, México y Perú, con un 17%. Y en donde me quiero enfocar, que es en la parte del diagnóstico, vamos a tener observación macroscópica, observación microscópica, los métodos inmunológicos y moleculares. Y para comenzar con la observación macroscópica, se va a hacer una observación, claro, por parte del paciente, quien va a tener las larvas o el minto de Taenia solium, que ¿qué es lo que va a ver el paciente? Bueno, va a ver los fragmentos o los proglótides de Taenia solium, que van a salir espontáneamente o en las materias fecales, y se recomienda recogerlos y mantenerlos en agua hasta que se puedan examinar. ¿Ok? Esa es una recomendación. La observación microscópica va a ser mediante la identificación de la presencia de fragmentos y de los huevos. Y el método de concentración es el de formol éter, que este es el recomendable debido a la posibilidad de que existan huevos en poca cantidad. También se utiliza el método de Graham, que si recuerdan es el que se utiliza para el diagnóstico de oxiuros y puede tener valor en pacientes que están eliminando proglóticos. También tenemos por último los que son los métodos inmunológicos y moleculares, que han sido el boom últimamente. Las sondas de ADN para huevos o parásitos adultos y coproantígenos, por lo que es el método de ELISA. También la técnica de hibridación del ADN para detectar huevos también en materia fecal, ¿verdad? Y por último, lo que es la PCR anidada. Y claro está,
también es muy importante hablar acerca del tratamiento, ¿verdad? Acerca de cómo podemos combatir esta parasitosis en nuestro organismo. Y bueno, para eso tenemos el praziquantel con dosis única de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Este es el medicamento de elección debido a su alta efectividad como dosis única. También tenemos la niclosamida, que estas son 4 tabletas de 500 miligramos. Y bueno, este es como segunda elección si no se puede el praziquantel. Como medida de prevención y control, pues de acuerdo a los estudios previos, durante la preparación de los cárnicos se debe identificar y controlar los peligros biológicos en todas las etapas de la producción, tanto el procesamiento como la distribución. También reforzar la vigilancia, el saneamiento y la educación sanitaria sobre la higiene, la inocuidad de los alimentos, todo este proceso. La identificación de las zonas con mayores riesgos para reforzar las medidas de prevención, como hablábamos anteriormente, esas zonas de pobreza, las zonas endémicas, qué sé yo, identificar esas zonas importantes para empezar a tomar en cuenta estas medidas preventivas. También la vigilancia epidemiológica, tanto en humanos como en animales, porque ya vimos que aunque se da más en los cerdos, también el humano es el huésped. Reducir la defecación al aire libre, forjar la concientización acerca de esto, ¿verdad? De evitar la defecación al aire libre, porque muchas personas hacen actividades al aire libre en los campos, en los parques, y eso puede afectar mucho. Hablando acerca de la realidad nacional, la prevalencia a nivel regional o nacional, puesto que en Centroamérica un país de prevalencia elevada es Honduras. O sea, nuestro país tiene hasta un 30%, según una investigación realizada por Ana Lourdes Sánchez en el año 2013. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque el 30% está cerquita del 50%, pero igual, o sea, es un número muy alto que tristemente se debe a múltiples razones habladas anteriormente. Y cómo se ha manejado la enfermedad en el país, ya que sabemos que tiene una gran prevalencia. Bueno, en Honduras el complejo teniasis y cisticercosis está contemplado por el Departamento de Zoonosis de lo que es la Secretaría de Salud. Y aquí se encuentra incluido en su plan estratégico para la prevención, el control y la eliminación de lo que son las enfermedades infecciosas desatendidas o que no se les ha puesto interés, mejor dicho. ¿Y esto qué es lo que ha permitido? Bueno, el desarrollo de proyectos específicos para su control en algunos municipios, que estas investigaciones incluyen otras medidas en el mejoramiento del saneamiento básico. Actualmente, el Ministerio de Salud está fortaleciendo la capacidad diagnóstica en los que son los laboratorios regionales de los municipios, para así descentralizar la técnica diagnóstica ELISA y enfocarse en otros métodos diagnósticos y asimismo reducir la prevalencia en nuestro país. Y como conclusiones, ¿qué es lo que podemos decir con respecto al complejo teniasis y cisticercosis? Bueno, este se transmite al ser humano, que es el único hospedero a través de la ingesta de los cisticercos de Teniasolium, presentes en lo que es en la carne del cerdo, la cual ha sido mal cocinada. También pudimos escuchar y observar que existen diversas técnicas para el diagnóstico que van desde exámenes macroscópicos donde se van a observar los proglótidos, hasta diferentes métodos moleculares como son las ondas de ADN y la hibridación de ADN, cómo va mejorando la tecnología, ¿no? Y bueno, la migración masiva, los movimientos de refugiados, las crisis sanitarias de COVID-19 en los últimos años han provocado una poca concientización de este problema en la población. Nos hemos enfocado en otras cosas o considero que hemos priorizado otros asuntos, que hemos dejado de lado este problema de estos helmintos y que provienen de países en desarrollo donde también es endémica la enfermedad, y así va contribuyendo a la expansión hasta que en países donde era raro, o sea, completamente extraño tener esta enfermedad o que se vieran casos de esta enfermedad, ahora se presenten y se estén dando casos de prevalencia.
¿Y qué podemos decir acerca de las recomendaciones? Bueno, primeramente, concientizar a la población sobre la importancia de la desparasitación y la correcta elección y cocción de la carne de cerdo para así prevenir enfermarse. De verdad que la población, incluso nosotros como personales de la salud, todo inicia desde nuestra casa, como dicen, la educación comienza en nuestras casas, incluyendo este tipo de temas acerca de la desparasitación, la correcta cocción de alimentos, lavado de manos, la higiene que nosotros debemos tener en todo lugar, en todo momento y en todo lo que hacemos. Definitivamente es importante que nosotros como personal de la salud iniciemos desde nuestros hogares para que así sea más fácil la distribución de la información. También brindar capacitaciones a las personas que se dedican a lo que es la porcicultura sobre las medidas necesarias para prevenir esta parasitosis en los cerdos, como también la desparasitación de los cerdos. Vimos que ellos también pueden ser parasitados y así como nosotros también necesitamos la desparasitación, los animales también. Y así también la manera de eliminar las excretas de estos animales. Y por último, la ejecución por parte de las autoridades pertinentes de campañas de desparasitación orientadas no solo a las personas, sino también a los cerdos. O no solo orientada a las personas que tienen problemas con parásitos o que tienen estas enfermedades, sino a las demás personas y asimismo a las personas que trabajan con estos animales, en el caso de los cerdos, y a los mismos cerdos. Y bueno, por último, solo les mostramos nuestra bibliografía revisada, que fue de donde nosotros sacamos la información para poder comprobar la veracidad de esta. Muchísimas gracias.